tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos a Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ayer estamos escuchando parte del debate de lo que se dio en la Asamblea Nacional. Quisiera que habláramos de esto, pero antes vamos a abordar el tema del diálogo. Había mucha expectativa porque se había fijado el día de ayer como día final. Hoy otra vez está abierto ese compás de espera. Distintos voceros del Ejecutivo Nacional, en este caso Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza, han dicho que la oposición no se atreve a firmar un acuerdo porque están pactando y que tienen presión internacional. ¿Qué hay de cierto en esto? Y más allá de todas estas especulaciones, ¿qué conocen ustedes de lo que está sucediendo en República Dominicana? Bueno, buenas tardes a todo nuestro país. Yo quiero reconocer todo el trabajo que ha hecho la delegación en la República Dominicana. Ayer la vocería de Julio Borges muy clara y rescato de las palabras de Julio Borges, respondiendo a tu pregunta, que nosotros no recibimos presiones ni de Cuba ni de los Estados Unidos. Los venezolanos resolvemos nuestros problemas y los diputados de la Asamblea Nacional y quienes estamos en la oposición solamente recibimos órdenes de ustedes, de los venezolanos que votan y que quieren lograr un cambio en Venezuela. Está muy claro el tema de la República Dominicana. El gobierno está desesperado porque firmemos un acuerdo que le dé legitimidad. Nosotros no vamos a firmar un acuerdo que robe los sueños, las expectativas de cambio a todos ustedes que quieren un país distinto. República Dominicana, el país lo sabe, fue una de las exigencias nuestras hace algunos meses, que fuera público lo que se está hablando. Canal humanitario, cual tenemos 2 años luchando, nos sacamos una ley en la Asamblea Nacional que fue destruida por el TSJ, pero que haya un canal humanitario real para la ayuda de medicinas y comidas, que se logre la libertad de los presos políticos, que están hoy tras las rejas, sean activistas o no de algún partido, pero que se encuentran secuestrados en las sedes del SEBIN. En tercer lugar, que logremos el reconocimiento de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. Y por último, y creo que uno de los más importantes, según la discusión, que son condiciones electorales. Las garantías electorales. Que haya garantías electorales. ¿Cuáles son las garantías electorales que se han discutido hasta ahora? Que se abra el registro electoral en el exterior, que todos los venezolanos que hoy no están en nuestro país puedan votar fuera de Venezuela, que tengamos una observación de la ONU desde el minuto cero, auditando todo el sistema, auditando todo el proceso y que estén aquí hasta el día de la elección y después de la elección con observación, no lo que decía el CNE, sino una observación enviada de Naciones Unidas, que logremos acabar con los inhabilitados políticos y sin duda alguna que se acabe ese mecanismo perverso de entregar cajas clave el día de la elección, de coaccionar al empleado público, de obligar, de mentir, de buscar la coacción y el miedo para lograr un voto. Si se logran esas condiciones, yo estoy más que convencido que se va a firmar un acuerdo porque nadie tiene duda de la mayoría que somos, de la oportunidad real que tenemos mediante el voto, lograr un cambio en Venezuela y sin duda alguna el sentido de la política. La política es para ayudar y servir y por eso está el canal humanitario y todo el tema social implícito. Usted acaba de decir que reconoce que son hoy la mayoría, la oposición venezolana. En el caso de la organización política Primero Justicia no logró recabar el 0.5% necesario de firmas para validarse ante los próximos comicios. ¿Cómo se interpreta esto al interno? ¿Piensas que pudo haber sido un pase de factura hacia la organización Primero Justicia o piensas que es como un desánimo generalizado por parte de la oposición venezolana en torno a los procesos electorales? Sería poco sincero de mi parte no reconocer que hay desánimo en la población, que hay apatía, que hay cansancio, que hay desilusión, y es normal, y creo que es nuestra responsabilidad tomar nuevamente la delantera y la confianza de todos los venezolanos. Pero en el caso de nuestro partido Primero Justicia, nosotros ya hemos decidido no validar Primero Justicia, sino un acto de desprendimiento, validar la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito, que es la tarjeta con más votos en la historia de este país, junto a nuestros hermanos de Voluntad Popular. Vimos una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, como acababa con la tarjeta de la unidad, lo cual nos obligó el viernes a las 6 de la tarde decidir validar Primero Justicia. Logramos hacerlo en 8 estados del país, entre esos nuestro estado Vargas, y cuando íbamos a la jornada de reparos establecida por la ley, anunciada por la rectora Tania Amelio, que se encuentra en la legislatura venezolana del orden electoral, ellos decidieron simplemente eliminar o imposibilizar nuestro derecho a ir a los reparos para lograr los 4 estados faltantes. No nos queda la menor duda que esto es un acto de coacción para forzarnos a la firma de un mal acuerdo, para forzarnos y doblegarnos a la firma de un mal acuerdo, y por eso yo creo que hoy más que nunca la postura digna de los representantes en el diálogo de Julio Borges, que además es jefe de nuestro partido como coordinador general y vocero del diálogo, nos ha permitido
demostrar que nuestra lucha no es por un partido, no es por un cargo, por tener algún cargo en una institución política, es porque este país realmente cambie y pueda tener las condiciones necesarias para ir a una elección donde podamos derrotar al candidato del gobierno, que ya sabemos que es Nicolás Maduro, y lograr así el cambio que todos soñamos. El CNE no ha pronunciado fecha ni ha dado detalles acerca del cronograma electoral y todo pareciera apuntar a que se está esperando a que haya un pronunciamiento de República Dominicana. En el eventual caso de que la oposición no logre concretar esas peticiones que está haciendo al oficialismo para pactar un acuerdo y el CNE anuncie fecha, ¿piensa que la oposición debería participar en ese proceso electoral? Mire, eso es un tema complicado incluso para la política y para los venezolanos. Lo primero que le diría es que tenga la postura que usted tenga, tiene razón. La situación es tan compleja que hay argumentos para defender ambas posturas. Yo le resumiría muy rápido el no participar. Recordemos que pasó en la Asamblea Nacional del 2004 que no participamos y le entregamos el poder legislativo. Recordemos hace poco las alcaldías en las que no participamos y ahí les regalamos las alcaldías. O sea, parece que la postura de no participar es simplemente perder el juego, aunque hay argumentos válidos para no participar. En la postura de participar, entendiendo que la elección es ilegítima, que tiene una falla de origen, que es inconstitucional, pero que el participar abre un nicho político a que logremos quebrar en el estamento del gobierno. Bueno, pueden pasar muchas cosas, les resumo muy rápidamente. Que ganemos y ellos no se puedan robar la elección, que ganemos y si ellos quieren hacer un fraude del estamento militar, diga, mira, no voy a permitir un fraude, que ganemos y salgamos realmente a cobrar la victoria en las calles, que nos retiremos una semana antes, como pasó con Toledo en otros países sudamericanos, o un abanico de posibilidades que se abren por el hecho de estar en la contienda, entendiendo que es una elección ilegal y con una falla de origen. Diputado, en ese sentido hay un dilema fundamental. Si usted dice que en ese escenario, todos son escenarios hipotéticos lo que estamos planteando porque aún no se ha tomado una decisión, la comunidad internacional se ha expresado diciendo que no van a reconocer los resultados. Entonces, en un eventual caso de que la oposición gane, ¿debería la comunidad internacional asumir esos resultados como veraces? Por eso es que te digo que es un momento complejo porque tienes a la comunidad internacional, que es uno de los grandes apoyos que tiene hoy nuestro país. No, sin duda alguna, nosotros debemos participar con las condiciones, que es la discusión que está hoy. En este momento hay un grupo venezolano con otro grupo de venezolanos que se quieren quedar para siempre en el poder exigiendo las condiciones mínimas para un juego claro. O sea, que usted tenga la confianza que votó y no lo robaron, que no le robaron el voto. Y la comunidad internacional está en esa discusión. Está el señor embajador de Chile, el señor embajador de México, está el presidente de la República Dominicana, está el canciller de Bolivia, lo que quiere decir que yo lo que le pido al país es que no hagamos la política binaria, de unos o ceros, de patriotas y traidores, de buenos o malos, que entendamos que es tan difícil la situación que vive Venezuela, que nuestro interés es salir de esto, es poder tener un país de oportunidad y no lo que sufren los venezolanos. En ese sentido, a la par de todos esos procesos de discusiones, ¿qué se está haciendo para la escogencia del candidato de la oposición de manera unitaria? Mira, esa discusión sigue ahí, toda mi opinión personal, no la de Primera Justicia, sino la mía. Yo creo que no hay tiempo para un proceso de primarias porque la elección en cualquiera de los escenarios es a la vuelta de la esquina y además, no solamente porque no haya tiempo, yo creo que el país nos exige desprendimiento. El país nos exige un acto de desprendimiento a todos. En nuestro caso, en Primera Justicia, decir, mira, apoyamos a tal candidato o apoyamos a fulano. Nosotros no estamos para ver quién es, sino para construir una política en conjunto. No, ocupémonos menos del quién y más del qué. ¿Cuál es la política? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo involucramos allá a la iglesia, a los empresarios, a los estudiantes, a los obreros, a los políticos, a los que no son políticos, a los periodistas? ¿Cómo engranamos una política de cambio? Una política que esté preparada para la elección, para no ir a la elección, para retirarse de la elección, para defender la elección, para ir a la calle, para pedir presión internacional, para decir no vamos y que nadie reconozca a este gobierno o decir vamos bajo estas condiciones, pero preparémonos más a olvidarnos de ese Mesías. Ya vemos lo que le ha pasado a este país por la cultura mesiánica y a construir esa política de equipos, un equipo donde esté todos los mejores venezolanos representados con gerencia, con capacidad para brindar soluciones a los venezolanos. Cuando empezamos la conversación hacía referencia a lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional. Usted presentaba un reporte de la situación de la salud. ¿Cuál es el escenario que se maneja el día de hoy? Y quiero que su respuesta esté atada a los distintos argumentos que presenta distintos voceros del gobierno, entre ellos el constituyente Julio Chávez, que dice que el tema de la salud en parte es responsabilidad de la oposición porque al promover sanciones los laboratorios no venden los insumos a Venezuela y que esto está afectando de alguna manera al pueblo. La oposición ha sido enfática en decir que las sanciones no solamente están dirigidas al pueblo sino a funcionarios en particular. ¿Cómo abordar la complejidad de la crisis de salud que es innegable para todos los venezolanos en cuanto a medicamentos, insumos y dotación de los hospitales? ¿Cómo ligar ese tema de la salud a un tema tan sensible como lo es la política?
Enrique, yo lo primero que le diría, y aprovecho de verlo a la cara si nos están viendo, al Palacio de Miraflores, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de la República, que entiendan de una vez por todas que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Nosotros tenemos diferencias profundas con ustedes en la política. Nosotros queremos que ustedes no sigan destruyendo el país, pero eso tiene que quedar a un lado y entender que hoy hay venezolanos que mueren por falta de medicina. Yo estuve el lunes inspeccionando como presidente de la Comisión de Desarrollo Social varias unidades de diálisis. Hoy puedo decir que hay 48% de equipos de diálisis no operativos en nuestro país, que hay 16.000 pacientes que merecen ser dializados y que hoy no tienen el tratamiento eficaz, que han fallecido más de 12 venezolanos porque no han tenido la diálisis a tiempo. Yo sufro con mis pacientes con cáncer, que tenemos 90% de escasez de quimioterapia. Hoy hay casi 90% de equipos de radioterapias no operativos. En la ciudad de Caracas no hay cómo dar radioterapia a un paciente oncológico. La primera causa de muerte en nuestro país, que son las enfermedades cardiovasculares, más del 70% de escasez de antihipertensivos. Y usted que me ve asentará con la cabeza y dirá, es verdad, no encuentro enalapril, captopril, diamicrón, glucofaje para la diabetes, usted no encuentra antibiótico para su hijo, está desesperado porque no ha podido vacunar a su hijo, asustado con la difteria. Hay una crisis que no la pueden negar, y lo que no puede justo es que la indolencia, la inhumanidad o la poca humildad de reconocer que tienes un problema te lleva a argumentos tan balurdos como que acabas de reseñar que hizo el señor Chávez. Nosotros, las sanciones, todo el país sabe que son para funcionarios que han violado derechos humanos, funcionarios que no tienen cómo explicar fortunas en otros países, funcionarios que hoy les duele que le están quitando los aviones, las casas y las propiedades, y no que hay un venezolano que hoy no tiene una medicina o que lamentablemente sigue aumentando la cuenta de venezolanos que han perdido su vida. Y hoy le pido a ustedes que están en el gobierno, pero también a la población. A veces pensamos solamente en la salud cuando estamos enfermos. Demos cuenta que cualquiera de nosotros nos puede tocar. Y póngase un segundo en el zapato del hijo que tiene a su mamá dializándose y la ve cómo hace una nasarga, cómo se va llenando de líquido y cómo pierde su vida. O póngase un segundo en el papá que tiene a su niño con leucemia, con un linfoma y no tiene el medicamento. O el que necesita un trasplante, como hace un segundo hablábamos, y le piden $70.000. ¿De dónde saca un venezolano normal y corriente esa cantidad para lograr un trasplante? Y mientras cada día que pasa ve cómo su hija se va deteriorando y puede perder su vida. Esa es la razón de nuestra lucha, esa es la razón que nos mantiene luchando en Venezuela. Y hoy nuevamente le digo al gobierno, dejemos a un lado esa diferencia política y podamos solucionar a un drama que sufren los venezolanos, que es la escasez de medicamentos. Diputado, ¿hay investigaciones, hay resultados, hay alguna cifra con la que se pueda sustentar todas estas denuncias que está formulando en cuanto al déficit de medicamentos y el impacto que tiene en la población? Porque escucho muchos discursos, pero no hay en el fondo un sustento que, aunque todos sabemos que es una realidad galopante, donde se sistematice y se demuestra al país con cifras qué es lo que está pasando. Mira, el primer sustento lo tiene en que el gobierno no publica la data. El gobierno tiene años sin publicar el boletín epidemiológico. Nosotros, igual que La Habana, Cuba, no tenemos información pública para que usted sepa, o cualquier persona sepa, cuántos casos y cómo es la mortalidad en Venezuela. El gobierno la tiene secuestrada. La última que vimos, había un aumento constante de la mortalidad materna, neonatal y de la mortalidad general. Además de eso, en la Comisión de Salud, los 2 años que estuvimos presidiéndola, desarrollamos la encuesta nacional de hospitales, que es la única data real a nivel nacional que demuestra la escasez de quirófanos, 51% cerrado, la ausencia de fórmulas lácteas en las unidades pediátricas, 68%, el deterioro o no funcionamiento de las unidades de imágenes, tomógrafos, resonadores, rayos X, ultrasonido, que están sobre el 90%. Y si a lo mejor usted dice, bueno, eso lo dice Olivares porque tiene la tendencia política, vayamos juntos a un hospital. Vayamos juntos, cuando quieran alguien del gobierno, vayamos juntos a un hospital, visitemos un hospital y veamos la realidad que sufren los venezolanos, a los que sí vamos a hospital, a los que sí nos formamos en un hospital y conocemos un hospital. Yo los invito, cuando ustedes quieran vayamos a un hospital, para que no sea fulano dijo, mengano dijo, como tú perfectamente dices, sino para que comprobemos juntos lo que no funciona y sobre todo busquemos la solución. Insisto, yo creo que ya después de 2 años de esta lucha, de construir tantas alternativas de solución, ya el país sabe lo que sufrimos, nos toca buscar las soluciones. Y la solución a corto plazo sigue siendo el canal humanitario, sin duda alguna a largo plazo es el cambio del modelo político, el cambio del modelo de salud, dejar de hacer tanta política propagandística con la salud y dedicarnos a hacer que haya producción nacional, a que no sea como hoy, que el 90% de los insumos médicos son importados, sino que aquí en nuestro país podamos producir, generar empleo y dotar los hospitales. Parte de la complejidad de la crisis de salud también toca a los trabajadores del sector. El día de hoy estaban acudiendo a la Fiscalía a formular algunas denuncias. ¿Cuál es el balance que tienes en este sentido? Mira, esta semana ha sido bastante movida. Ayer acompañamos a los pacientes dializados al Palacio de Miraflores, los trataron muy mal, los sacaron, los acusaban de terroristas, a los que pudieron entrar a conversar en la vicepresidencia y luego en el Seguro Social pidiendo su derecho a ser dializados. Hoy acompañamos a los trabajadores del área de salud, la Guardia Nacional tomó la Plaza de la Moneda, no lo dejaron avanzar, ellos querían ir a pedir su derecho a que no les canse la plata.
Y aquí hablo no solo por los médicos, enfermeros, camilleras, camareros, bioanalistas, nutricionistas, somos los peores pagos del mundo, el profesional de la salud venezolano, y ahí tiene una de las explicaciones, porque es la migración, porque se han ido tantos profesionales buscando calidad de vida, mañana hay otra concentración de los pacientes, y al final yo creo que este es el camino, levantar nuestra voz de manera pacífica, pero con una exigencia justa. En el caso de los trabajadores, sueldo digno y tener cómo mantener su hogar. Y en caso de los pacientes, bueno, ¿qué reclamo más noble que el de un paciente que diga yo quiero vivir, yo quiero quimioterapia, yo quiero poder realizarme, yo quiero medicamentos? Y ahí está centrado el eje central de lo que debe ser el cambio en Venezuela, el sustento social que empuje y que sea el motor para que todos podamos lograr el cambio que aspiramos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes.